sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Cerramos los ojitos y le decimos: Padre glorioso, Padre amado, tú eres bueno, tus misericordias infinitas, tu majestad, Señor, es por sobre todas las cosas. Tú has creado, Señor, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso, Señor, te adoramos, te exaltamos, sabiendo que tú eres nuestro gran Rey, nuestro Dios todopoderoso. Y hoy, Señor, te pedimos que nos hables al corazón, que tu palabra, Señor, pueda hallar un lugar en cada uno de los que la oímos, sea en este recinto sagrado, como también en aquellos que nos verán a través de la red. Te damos la honra y la gloria en el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Amén. El tema de hoy se titula Elección del sustituto de Judas. Este tema es un tema así un poco controversial. Uno, por lo que sucedió con Judas, pero a la misma vez es un tema de, ¿cómo les digo?, de edificación para la iglesia, porque nos está hablando acerca de la forma como la iglesia comenzó a organizarse. Si bien es cierto que faltaba todavía el momento exacto cuando el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre la iglesia, pero ya ellos estaban tomando las decisiones acertadas y les vemos, según lo que la palabra de Dios nos dice en esta oportunidad, cuál fue la clave. Y eso pues es un énfasis remarcado en esta oportunidad. Así que podemos ver cómo ya el Señor les había dicho a ellos: no se vayan a ir de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre, la cual les dijo, oyeron acerca de mí. Y les dice, ¿verdad?, que dentro de pocos días ellos van a ser llenos del poder del Espíritu Santo y que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, les dijo el Señor. Pero ellos tenían que hacer algo. Ellos tenían que quedarse en Jerusalén orando, tenían que quedarse ahí buscando el rostro de Dios, para que de esa forma ellos pudieran ser capacitados y poder así comenzar esa labor, la cual pues les estaba siendo encomendada. La parte de testificar, creo yo que en este libro de Hechos no la vamos a perder. Si pudiéramos hablar del centro del libro de los Hechos de los Apóstoles, es testificar acerca de Cristo. Ese es el centro, no hay más. Para testificar, por supuesto que necesitamos el poder de Dios. Y creo que si unimos esos dos pensamientos, el testificar de Cristo y la llenura del poder del Espíritu Santo, pudiéramos con eso resumir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque no haríamos nada nosotros con decir, ¿verdad?, que estamos muy motivados y que queremos, ¿verdad?, hacer grandes cosas para Dios, pero la búsqueda, la comunión con el Señor está nula. No va a suceder nada. Va a quedar en buenas intenciones. Pero por el otro lado, si nosotros estuviéramos ahí, ¿verdad?, y orando y buscando al Señor y queriendo recibir de Él, y cuando entendemos su voluntad no la ponemos en práctica, también hay un fallo ahí. Así que una iglesia, hermanos, verdadera es una iglesia que llena del poder del Espíritu de Dios. Es una iglesia que es capacitada por ese Santo Espíritu y que, entendiendo el propósito de Dios, va y anuncia las buenas nuevas de salvación. Si así, hermanos, somos como iglesia, vamos a ir por buen rumbo, pero si no, el Señor hoy nos va a ir así, mire, enrumbando, ¿verdad? Porque es probable que nuestros piecitos se vayan saliendo para otro lado, pero el Señor nos va a ir haciendo así, ¿verdad?, con su cayado, para que veamos el lugar que Él quiere que caminemos. Entonces, en este mensaje de hoy, vemos a la iglesia tomando una decisión importante, y el centro del mensaje es eso: toman una decisión. Toman un tema en específico que ellos tenían que resolver, y era la de elegir a un apóstol. Ya Judas había caído. Ya Judas había sido el artífice de entregar al maestro de los maestros, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y como vemos en el relato, pues murió, ¿verdad? Ya estaba profetizado también lo que le iba a ocurrir. Pero vemos a la iglesia tomando su rol protagónico.
Y eso nos muestra a nosotros que como iglesia no somos estáticos, sino que debemos ser personas que tenemos visión de Dios, personas que tenemos el sentir del corazón de Dios. Porque no podemos quedarnos estáticos, ¿verdad? Y que la obra del Señor vaya así, ¿verdad? Como a la deriva. Y si crece, pues bueno, está bien. Pero si se estanca, está bien. Y si retrocede, igual, no nos interesa. No, eso no es visión. Visión es marcarnos metas, ponernos objetivos a cumplir. Y si esos objetivos no se están cumpliendo, entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, la iglesia de ese momento que estaba naciendo, que estaba comenzando, ellos tenían bien claro cuál era lo que el Señor les había encomendado. Quiero que veamos, en primer lugar, porque solamente vamos a ver 3 partes en el mensaje de hoy. La primera habla de que esa elección del sustituto de Judas se da en un ambiente de comunión con Dios. En un ambiente de comunión con Dios. Dije que la parte céntrica de todo el libro de los Hechos es testificar, pero se les había dado un mandato que ellos iban a esperar, ellos iban a orar. Dice el versículo número 12. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, estoy leyendo el 6. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Y ahí nos da el listado de quienes estaban ahí. Pero dice que vuelven. Lo primero que yo puedo mencionar ahí en esta primera parte, de ese ambiente que ellos crearon ahí, porque los ambientes nosotros los propiciamos, hermanos. Si bien es cierto que Dios hace su parte, nosotros debemos hacer la nuestra. A veces nosotros creo que hasta nos confundimos porque le decimos, Espíritu Santo, tú eres bienvenido, y de cierto modo está bien, pero en otro sentido el Espíritu Santo en realidad Él está antes que nosotros. Este lugar ha sido consagrado para adorar al Señor, y quiero decirles que el Espíritu Santo incluso se pudiera contristar cuando nosotros ni siquiera nos hacemos presentes a este lugar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está para ministrar, el Espíritu Santo está para bautizar, el Espíritu Santo está para llenar a las personas, pero si no hay nadie, ¿a quién va a llenar? ¿Verdad? Entonces quiere decir que ellos propiciaron ese ambiente. El Espíritu Santo había dicho, van a esperar, van a estar en Jerusalén y van a estar orando. ¿Cuántos días esperaron? Hoy lo sabemos, fueron 10. Y nosotros apenas un día que nos den de oración, ni siquiera eso podemos hacer. ¿Verdad que es complicado? Entonces ellos fueron ahí, se reunieron, dice, y el Señor les había dicho, ellos se vinieron desde ese monte que está ahí, que dice que estaba como a 900 metros de ese lugar, o sea, dice que estaba, vea lo que dice, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, porque se dice que eran 2000 codos lo que se podía caminar en un día de reposo, o 950 metros, no se podía hacer más, porque así decía la ley y eran las interpretaciones también que tenían los rabinos. Entonces eso es lo más, así estaba de distancia. Ellos se fueron de ese lugar donde habían visto marchar a su maestro hacia los cielos y ellos sabían lo que el maestro había dicho. Así que se fueron al lugar de Jerusalén y dice que cuando entraron al lugar, subieron al aposento alto. ¿A qué subieron? A orar. 13. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban. Y ahí está el listado de todos los apóstoles. El 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Más abajo dice que cuando se reúnen otros más, ya eran 120 personas. Pero por el momento dice que estaban los 11 apóstoles. ¿Quiénes más estaban? Estaban ahí las mujeres, las que servían al Señor Jesús. Y estaba María, la madre del Señor. Y estaban también ahí, ¿quiénes más? Los hermanos del Señor Jesús. Yo no voy a entrar en detalles porque eso lo entendemos nosotros perfectamente, que eran los hermanos en carne. Pero ahí estaban orando, estaban clamando al Señor, porque ese era el mandato que el Señor les había dado. Yo sé que todos queremos ver milagros, hermanos,
¿verdad? Y lo oímos vez tras vez. Queremos ver sanidades, queremos ver liberaciones, queremos ver respuestas de parte de Dios, pero ¿cómo las vamos a ver si no buscamos su rostro? ¿Verdad? Yo no sé, yo solamente veo lo que usted hace aquí en este lugar sagrado, pero lo que hace en su casa yo no lo veo. Así que mi deber es velar por lo que se hace acá. Claro, usted es libre en su casa, ¿verdad? Si ora, no ora y todo eso. Pero sí le digo, cuando nosotros queremos ver milagros, cuando nosotros queremos ver sanidades, queremos ver el fluir del Espíritu de Dios, eso va a ser una realidad a medida que nosotros estamos en constante oración. Pudiera ser que nos hemos cansado, pudiera ser que digamos, no, ya no recibo mi respuesta, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sigamos clamando y clamando y clamando, y le digo que de repente comenzamos a ver los milagros que van a ocurrir, las respuestas que vienen de parte del Señor, porque su iglesia no se ha cansado de orar, de clamar y de buscar el rostro del maravilloso Dios. Pero si nos cansamos, entonces solamente va a quedar en un deseo que quiero ver suplido. Porque ellos fueron ahí, estuvieron orando, buscando el rostro del Señor, estaban en el aposento. ¿Cuál es su aposento? Este lugar es el lugar público de adoración. Y yo no me canso de decirlo, que en el lugar público nosotros venimos y tomamos fuerzas, porque son como tizoncitos, ¿verdad? Que se unen y en la llamita ahí comienza a arder y comenzamos a tomar fuerzas. Y cuando vemos que el hermano se goza, cuando vemos que la hermana se goza, cuando vemos el ejercicio de los dones espirituales, nos sacudimos y gozamos de la presencia de Dios. Pero nuestro aposento, ¿cuál es? ¿Verdad? Nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos ahí? Yo sé que muchas cosas, pero debe de haber un lugar, debe de haber un lugarcito asignado en el cual doblamos nuestras rodillas, en el cual buscamos el rostro maravilloso del Señor. Según los entendidos, este aposento pudo haber sido el mismo donde el Señor celebró la cena con sus discípulos y que hacía poco habían muerto, ¿verdad? También él. Pero ahí están los discípulos, están reunidos, están todos los apóstoles, están las mujeres que servían al Señor, está María, la madre del Señor, y están los hermanos. Llama la atención, por cierto, porque los hermanos, dice el Evangelio de Juan, que no creían en el Señor cuando estaba en su ministerio. Pero a la muerte y la resurrección del Señor, que por cierto que el Señor se aparece a Jacobo, uno de los hermanos del Señor, probablemente eso lo llevó a ellos a la conversión también. Porque el hecho de que alguien sea familia de alguien notable, vea que los hermanos de Jesús, nuestro maestro, ni siquiera ellos creían. El hecho de que alguien sea familiar del pastor o que alguien sea familiar de un siervo o sierva consagrado, eso no quiere decir que por eso ya es una persona salva o una persona consagrada. Cada quien debemos de buscar y buscar el rostro del Señor. Ahí estaban todos ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Qué más estaban haciendo? Si podemos hablar de eso mismo. Dice el 14 que todos perseveraban unánimes. Esa palabra ya la hemos explicado y la hemos oído de otros consiervos pastores que predican acá. Unánimes, o sea, en un mismo sentido. No podemos unos estar creyendo que vamos a avanzar y que vamos a ganar las almas para Cristo y otros creyendo que solamente hay que ir a hacer excursiones o partidos de fútbol, ¿verdad? Porque ustedes saben, si nos anotamos para ir a una cosa, se llena, ¿verdad? Pero para ir a hacer una obra espiritual, ¿verdad? En el partido, ¿cuántos irán? Si los contáramos, ¿verdad? Pero a la oración, pregunte el día de ayer, ¿verdad? Y se va a dar cuenta. Yo creo que tendría que darnos vergüenza, y al que le toca principalmente. Así es. Sí. Porque sí, hermanos, aquí lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros somos amantes de los deportes. A mí me encanta, si usted me pregunta, pero yo no voy a dar más énfasis a un deporte que a mí me apasione o me agrade y dejo el rostro del Señor. Eso no es así, ¿verdad? Nos hemos descuidado y créanme que ya nos dimos cuenta. Hubo un tiempo en el cual la iglesia del Señor, fuera día de enseñanza, fuera día de ministerio de hombres, de mujeres, fuera día de oración, la iglesia se mantenía igual. Pero ¿y ahora qué está pasando? ¿Verdad? Y ese es un detalle importante que hay que verlo.
¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por qué nosotros vamos a decir, no, si es oración, no importa? Eso es equivocado. Hace algún tiempo yo me sentía bien satisfecho con ese día porque yo sabía que hay lugares en los cuales si dicen oración ya no llegó nadie. Y eso es negativo y voy a seguirlo diciendo. Pero yo podía decir, me doy por satisfecho que nuestra iglesia es diferente, que nuestra iglesia se llena siempre. Pero ¿y ahora qué voy a decir? Véanlo. Entonces tendríamos que tener responsabilidad, que habemos pastores, aquí hay pastoras, son los primeros que tienen que estar de rodillas en los días de oración. Aquí hay dirigentes de ministerios, de diferentes ministerios, aquí tienen que estar todo el día de oración. Y si no, ¿qué vamos a enseñar? Y si no, ¿cómo vamos a liderar? Vamos a ir viendo que se nos están yendo los miembros del ministerio y está quedando solo porque no buscamos el rostro del Señor. Por eso es. Si nos entregaron un ministerio con 10 miembros y hoy tiene 5, ¿cree usted que eso es ganancia? Si tenía 30 miembros y ahora tiene 15, eso no es ganancia. Entonces debemos de ver qué es lo que está fallando, ¿verdad? Pero yo creo que la clave en este caso es la parte de la oración. No puede ser que solamente los pastores estén orando, no puede ser. Si las familias se están perdiendo y los demás cómodos, no puede ser, ¿verdad? Problemas entre esposos, problemas entre padres e hijos, problemas a veces de otra índole, pero ¿y cómo vamos a vencer? No podemos decir otra forma. Entonces ahí estaban ellos orando, buscando el rostro del Señor, estaban unánimes, estaban en oración, estaban en ruego. Mire, en ruego. Yo me imagino que esa gente estaba ahí y lloraba ahí en su oración. Hay gente que ya no llora. Tal vez puede llorar por otras cosas. Pero hermano, llorar en la presencia de Dios, eso no nos debe de dar pena, ninguno. ¿Verdad? Llorar. A veces minimizamos las cosas también. Si vemos a una persona que está en su dolor y que está llorando, creemos que está exagerando esa persona. ¿Pero por qué? Porque no estamos en el sentir. ¿Verdad? Porque yo estoy fuerte, porque yo estoy bien y no tengo un problema, por eso pienso que la otra persona se está exagerando. Pero si conociéramos la situación de cada persona, ni siquiera diríamos eso. Les digo, porque hay gente que está llorando, algunos los vemos llorar, pero otros en silencio están llorando. Pero cuando se está en la comunión, cuando se está en oración, le digo que va a haber un sentir tremendo de poder alabar al Señor, de poder bendecir su nombre, de poder orar por otras personas, de ir a verles si de verdad está necesitado y de poder avanzar, de poder evangelizar, de poder hacer tantas cosas. Eso va a ser si estamos buscando el rostro de Dios. Eso. En segundo lugar, quiero que veamos que la traición de Judas ya estaba profetizada. Sin embargo, no le exime de responsabilidad. Dice el versículo 15 que Pedro es el primero que habla. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ya como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice que el Espíritu Santo había hablado. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso lo encontramos aquí en el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Oiga lo que dijo el Señor. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esa es una palabra profética, ¿verdad? De las personas más cercanas del Señor. Judas sabemos que era de los que estaban ahí. La Biblia dice que era el tesorero. Y era de los que comían. Y en el momento de que el Señor pues sabía que era el momento de la entrega, dijo, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Y efectivamente, ¿verdad? Fue Judas. Entonces ya había sido profetizado, ya había sido anunciado con cientos de años de anticipación de que iba a haber alguien que iba a entregar a la persona más familiar, más íntima. Por cierto, que como los judíos practicaban el darse besos, dice la Biblia que cuando llegó, lo saludó al Señor, ¿verdad? Y le dio un beso.
Y el Señor le dijo: Judas, con un beso entregas a tu maestro. Porque él sabía, ¿verdad? Ya lo que iba a suceder. El maestro no necesitaba que le dijeran las cosas, él lo conocía todo. Entonces Judas ya estaba dicho que lo iba a entregar, pero como dice acá en el versículo 16 y 17, dice el 17, y era contado, en el caso de Judas, con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Sabemos que fue nombrado entre los discípulos, era nombrado como un apóstol, un enviado, alguien que estaba destinado a compartir las buenas nuevas de salvación, pero dice que cayó de esa situación. Esa persona tenía un ministerio y al final, pues por lo que él hizo, pierde su privilegio, y por eso hoy lo vemos que va a ser sustituido. Pero no solamente se había profetizado su pecado, su traición, sino que también se había profetizado lo que a él le acontecería en cuanto al castigo, como dice el versículo 20, porque está escrito, dice en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Estos dos pasajes, pues uno de ellos está en el Salmo 69, 25 y el otro está en el 109, 8. Triste final de Judas. Si bien es cierto que él fue uno de los escogidos, como sabemos, y el maestro lo trató igual que a todas las demás personas, porque vio todos los milagros que el Señor hacía, tenía todas las oportunidades también, pero aquí le vemos revelándose. Entonces ya la palabra también había anunciado la forma como este hombre también iba a morir. En el 69, 25 de los Salmos dice así: 69, 25, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Mire lo que dice: sea su palacio asolado, o sea, su casa, y en ellos no haya morador. Y el 109, 8, dice el 109, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y según pues lo he entendido, aquí habla de la parte ministerio. Tome otro su ministerio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Según si volvemos a Hechos, dice que a él le ocurrió algo terrible. Dice el versículo 18 que pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus entrañas, dice, se derramaron. Eso fue notorio, dice, a todas las gentes de Jerusalén. Entonces, Mateo lo cambia un poquito, ¿verdad? Mateo dice que él se ahorcó. Luego que él ve que al maestro lo van a crucificar, él lleva las 30 monedas de plata que le habían pagado por entregarlo y dice que le dijo a los sacerdotes: he pecado, he entregado sangre inocente. Y entonces ellos le dijeron: a nosotros no nos interesa eso, allá tú, le dijeron. Y él dice que salió corriendo y se fue y se ahorcó. Mateo solamente lo dice así, pero Hechos nos explica la forma cómo ocurrió todo esto, ¿verdad? Claro que dice que con el dinero que a él le dieron, se va y compra un campo, dice, y ahí en ese lugar, de seguro, ¿verdad?, de haber puesto alguna soga y se cuelga, y esa rama no aguantó, según lo que dicen los comentaristas, para poder encajar los dos pasajes, y luego pues cae, ¿verdad?, al piso, y ahí dice que cae de cabeza y sus entrañas, pues lo que dice que el texto, se reventó, ¿verdad?, por la cabeza. Triste final, triste en realidad todo lo que pasó ahí. Pero hermanos, entre los discípulos del Señor, nosotros no pudiéramos decir que uno tenía más privilegios, ¿verdad?, que otros. Todos tenían igual. Judas tomó su decisión, ¿verdad? Y nosotros debemos saber que el Señor nos ha hecho seres pensantes, nos ha hecho personas racionales, y por lo tanto también nosotros constantemente tomamos decisiones. ¿Cuáles son? ¿Son correctas
o son incorrectas. Eso es lo que debemos ver nosotros también. Pero si pasamos a la parte tercera de nuestro mensaje de hoy, vamos a ver la elección propiamente del sucesor de Judas o sustituto. ¿Verdad? ¿Quién lo sustituye? Dice que tenía algunas características. Si quisiéramos mencionar unas 3 por lo menos. El versículo 21 nos da una de ellas. Dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Lo primero que veo ahí es que dice que la persona que iba a tomar el lugar de Judas era uno que había estado con ellos desde el principio. Y dice que había estado siempre. Mire qué interesante, siempre. Dice que desde que el Señor entraba y salía, como quien dice, iba a una misión, allí iban esos discípulos. Iba a predicar a otra ciudad, a otra aldea, allí iba también esos discípulos con el Señor. Hermanos, nosotros debemos acostumbrarnos a poder, sí, ser asistentes a la iglesia, ¿verdad? Y oír la palabra y predicar lo que predicamos, cantar lo que cantamos, servir lo que servimos en otra área acá, pero saber que la obra del Señor no se hace solamente entre 4 paredes. La obra del Señor se hace más que todo afuera, ¿verdad? Cuando evangelizamos, cuando hay células, cualquier método que estemos implementando, eso es hacer la obra de Dios. Si usted me dice que es obrero o que es obrera en este lugar, yo le voy a creer si lo miro predicando, si lo miro hablándole a otras personas. Pero si solo porque cantamos una alabanza aquí creemos que somos obreros, eso no es ser obrero, hermanos. Eso no es ser obrero. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Ser obrero es trabajarle al Señor. Eso es ser obrero. Si no, preguntémosle a los del campo. ¿A quién le dicen obrero? Bueno, los que son del campo, aquí mi familia y otros que han sido del campo, aquí los siervos, saben quién es un obrero. Un obrero es aquel que saca las tareas, ¿verdad? Y que con la cuma o con el corvo o alguna tarea que le miden ahí, ¿verdad? Antes lo medían con varas. Eso es un obrero. El que le ponen que pueda cortar un saco de café, esa es una obra. Entonces, un obrero, esa es una persona, un trabajador. Por si no lo entendíamos bien, un obrero es un trabajador. Una obrera es una trabajadora. ¿Sí se comprende bien? Entonces, si nosotros somos obreros, hermanos, por lo menos seamos gente que está orando, ¿verdad? Intercediendo por otras personas. Señor, yo te pido por fulano de tal, yo te pido por hermana fulana, te pido por el que está enfermo, te pido por el que no ha conocido a Cristo todavía. Estoy ahí, miren, en constante clamor al Señor. Y si nos dicen el domingo, hermanos, es día de evangelismo, no voy a ser el primero que me escondo y salgo corriendo por esa puerta o por la otra, ¿verdad? Para que no me vean los hermanos. Esta iglesia es pequeña, hermanos, aquí nos damos cuenta de todo, ¿verdad? Algunos sí se le acercan a uno, a veces les mire, fíjese que por esto y por esto, va, sí, está bien, dice uno, está bien, está bien. Yo sé que los hermanos de evangelismo también se les acercan varios, les dicen, fíjese que está bien. Porque a la fuerza no es la cosa, ¿verdad? Pero el trato es con Dios, ¿verdad? Con Dios. Entonces, trabajar en la obra del Señor. Predicar lo que predicamos, es que a mí no me tienen que recompensar nada si lo hago con todo amor, con toda dedicación. Y como decía un siervo hace algún tiempo, si a mí me tocara pagar por predicar, lo podemos hacer también porque lo sentimos en el corazón. Cantarle al Señor, servir en su obra, en cualquier ministerio, en cualquier privilegio, es porque es una satisfacción. Así es, hermanos. Entonces, según lo que dice ese versículo 21, esa persona era alguien que tenía que haber andado con el Señor. Uno que ha estado con nosotros. Dice, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros nos volvemos alegres solamente un día que nos toca a nosotros predicar o nos toca a nosotros cantar? Solo ese día nos ponemos bien contentos y al siguiente día ya no estamos.
¿Y dónde terminó la alegría? Puede ser que se dio un gran sermón y nosotros nos gozamos porque yo recibo la palabra. Yo me alegro y ustedes ven que yo recibo el mensaje, yo levanto mis manos y si hay que decir amén, yo digo amén, igual con los que cantan. Pero si al siguiente día ya nos desaparecimos, entonces es mentira el gozo, ¿verdad? Y todo lo que se vino a decir aquí y que exhortamos a medio mundo y todo eso, ¿a dónde quedó? ¿Verdad? Hay que ser coherente. Entonces el Señor dice, van a escoger a alguien que entra y que sale y que ahí estuvo siempre. ¿Desde cuándo? Para que no quede duda. Desde el bautismo de Juan, dice, hasta el día en que el Señor fue llevado. Como que dice, fue fiel, no se apartó, siempre ahí estaba, ¿verdad? Con ellos, con los discípulos. Así que a él me lo van a escoger. Entre ellos, porque habían muchos, entre ellos me van a escoger el que va a suceder, a Judas. Y el versículo 22 al final, pues dice que uno de ellos iba a ser hecho testigo de la resurrección del Señor. Entonces quiere decir que también esa era una clave, que hubieran visto al Señor resucitar, de los discípulos originales, no alguien que acababa de llegar. Porque a veces así es, ¿verdad? A veces hay motivación en alguna persona, ¿verdad? Que acaba de llegar a la iglesia y ya quiere que le den un privilegio y si no se lo dan ya va pensando mal. Pero la cosa es que usted tiene que dar testimonio delante de Dios primero, por supuesto, y delante de todos los demás hermanos que lo conozcan o que la conozcan, ¿verdad? No vaya a ser, porque hay situaciones en las iglesias a veces de gente que llega pero con otros propósitos, a traer algo, a ver qué haya. Entonces no, tiene que haber testimonio de la gente, ¿verdad? De que de verdad habían visto al Señor resucitado y que habían estado ahí siempre. Esas eran algunas credenciales, no se enfoca tanto en otras cualidades, yo sé que hay muchas otras cualidades, pero se enfoca en eso. Pero ¿qué más nos dice? No nos dice solo de las características del candidato, sino también nos habla de los que proponen. ¿Quiénes son los proponentes ahí? El versículo 23 dice, señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. A este hombre le llamaban con 3 nombres. Le llamaban José, le llamaban Barsabás y le llamaban Justo. Qué bueno ese sobrenombre, ¿verdad? Pero hoy los sobrenombres, ¿cuáles son? Bueno, afuera, ¿verdad? Porque en la iglesia del Señor creo yo que no hay sobrenombres. No vaya a decir, salir por ahí un hermano caballo o algo. Dice que tenía por sobrenombre Justo. ¿Y por qué cree usted que le decían Justo? No era por cualquier cosa. Justo. Bueno, ya en la iglesia primitiva se dice que algunos les ponían algunos calificativos, pero de acuerdo a lo que ellos eran también. Dice que a un hombre le llegaron a decir rodillas de camello. Pero imagínense, ¿por qué le decían rodillas de camello? ¡Ja! El pastor José decía, y a veces quizás nos puso así un poco asustados, porque dijo una vez en la central, vamos a revisar, dijo, las rodillas, dijo, de todos los hermanos, dijo, a ver cómo están, dijo él. Y voy a comenzar por los pastores, dijo él, porque en la central los pastores se sentaban en un lugar así, ¿ve? Aquí vamos a comenzar, dijo, a ver si es cierto. Y algunos estaban ahí ya, ¿verdad? O estábamos quizás. ¿Cómo nos van a ver las rodillas? Ahí, ¿verdad? Entonces a este hombre le llamaban Barsabás y le llamaban también Justo. Y el otro era Matías. Del que se dice menos es del que el Señor eligió. A uno se le dan 3 nombres, pero el otro solo dice Matías. Y él fue elegido al final. Y aquí vemos la oración que ellos hicieron. A mí me encanta esa súplica que ellos hacen. Mire que comenzamos hablando de oración y terminamos hablando de oración. Dice el 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. O sea que ahí no era que se las podían, ¿verdad? No era porque le caía bien al pastor, no era porque era muy amigo, no era ni porque ofrendaba más que todos los demás, sino que dice que al Señor le dejaron que quién era el que iba a ser, el que iba a tomar ese lugar. Mire lo que dice. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Eso es terrible, esa palabra última.
porque ya estaba predicho y efectivamente Judas cumplió malamente, ¿verdad? Esa parte donde dice para irse al lugar que a él le correspondía, por haber faltado a la palabra de Dios, a lo que tanto pues el Señor les había encomendado a ellos. Se fue, dice, a tomar su propio lugar. Muchos han dicho que este es el único hombre que estaba destinado ya exactamente como para ir a ese lugar de perdición, porque nadie podría escudarse, ¿verdad? Y decir, ay, pero ¿y por qué, verdad, le pasa esto? ¿Y por qué las debilidades? ¿Y por qué lo uno? ¿Y por qué lo otro? Y les echan suerte, dice el último versículo, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hoy en día, hermanos, cuando hay designaciones para el ministerio, cuando hay elección para liderazgos, ya no se hace la última parte de lo que dice acá. La oración sí, por supuesto, ¿verdad? En ayuno, en oración y todo ello, pero la parte de echar suerte ya no, porque la forma de echar suerte en ese tiempo era por medio de Urim y Tumim, u otras formas que habían, pero la de Urim y Tumim era más conocido, que eran unas lucecitas, ¿verdad? Unas especies como de piedrecitas, y esas piedrecitas, claro, en oración las tiraban, y las lucitas daban unos colores, y se dice que según el color que las lucitas daban, Urim y Tumim, que significa luces y perfecciones, según la luz que daba, ellos entendían que Dios decía esto o lo otro, ¿verdad? O a este o al otro. Entonces era una forma de buscar la dirección, pero los entendidos dicen que era eso porque el Espíritu de Dios todavía no estaba permanente en la iglesia. Pero una vez viene el Espíritu Santo y es en el capítulo 2, la dirección es plena. Y cada siervo de Dios que está al frente de una congregación, de verdad que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Verdad? Y no, mejor guárdeme mi lengua, Señor. Sí, pero es que no podemos ser, hermano, solo dulcito, me dijo el pastor general en una oportunidad. Y de verdad que así es, hermanos. Si no nos pasan encima, ¿verdad? Si vamos cabal en línea recta caminando, de repente uno se descuida, lo sacan por allá y lo llevan a saber para dónde. Así que no, ¿verdad? Que el Señor pues nos ayude y que cuando sea de tomar elecciones, que sean las mejores, que sean las acertadas. Pero los que ya están liderando, hermanos, hagámosle frente, hermanos. Hagámosle frente con la ayuda del Señor. Si a usted le asignan algo, cúmplalo, ¿verdad? Y si no, no ande reclamando privilegios. Porque hay gente que anda pidiendo privilegios y la mayor parte cuando alguien pide privilegios es mentira, no los va a cumplir. No los va a cumplir. Hay gente que dice, mire, yo quisiera, y a mí, ¿por qué no me han puesto en tal lugar? Cuando se le asigna, no cumple su privilegio. Entonces, no es así, ¿verdad? Hay que entregarnos de verdad al Señor. Claro, todos vamos a tener un momento en el cual uno diga, mire, fíjese que en esta oportunidad no puedo, por esto y por esto. Muy claro, pero es bien claro. No que de repente me desaparecí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? A saber. Y solo mando a otra persona y vea cómo sale. No, no es así. No es así, ¿verdad? Tiene que haber responsabilidad. Así es, hermanos. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Padre amado que estás en los cielos, te damos la honra, te damos la gloria, mi buen Rey, mi buen Señor, porque tú eres grande, eres maravilloso. Agradecemos, Señor, tus bondades que son infinitas. Tú nos has llamado, Señor, a un servicio sin ser nosotros los más indicados, los más capaces. Personas, Señor, sin tacha, no lo somos. Pero tú, Señor, en tu grande misericordia, en tu grande amor, nos usas para tu alabanza, mi Dios. Nos usas, Señor, para tu alabanza, para tu gloria, para tu honra. Quiero pedirte, Señor, que nos guíes y que si tú, Señor, nos has llamado a hacer un servicio, a realizar una obra, que nos permitas también, Señor, poder ser esas personas, las cuales, Señor, van hacia adelante siempre con tu palabra, Señor, llevando el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Padre glorioso, Padre santo, glorifícate. Solamente tú, Señor, puedes hacer
obras preciosas, obras maravillosas. Mi Dios, mi Rey, pues tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.